hoy día pues tenemos un tema muy importante que nos atañe a muchos y a la mayoría y a todos los latinos, más bien dicho. Am, y este tema es por qué muchos indocumentados abandonan su tierra natal para vivir donde no los quieren. Y eso es algo que usted y yo pues vamos a discutir un poquito y a ver qué es lo que en realidad anda pasando con nuestra gente latina. Un tema tan importante en realidad. Gracias, Jimena, por traerlo pues como tema de discusión y análisis más profundo. Porque en realidad, como tú y yo sabemos, nuestra gente, toda nuestra gente, incluyendo nosotros mismos, amamos nuestra tierra, amamos nuestra gente, amamos las familias que dejamos atrás, y sin embargo llega un momento en que por A o B motivo, uno siente la necesidad, ¿no? La necesidad imperativa de pues, buscar una nueva frontera, de salir del país. Y como estábamos conversando un poquito antes del show, pues en casi todos los casos uno sale con la idea de que va a estar un tiempito afuera y va a regresar al país. En muchos casos uno piensa que cualquiera que sea la emergencia que le llevó a salir, va a estar en el país visitado, ya sea en los Estados Unidos o en Europa, unos meses, mientras pasa la urgencia, mientras se acaba la amenaza, mientras se reúne algo de dinero y pues al ratito regresamos. Y ese ratito se vuelven meses, los meses se vuelven años y Así pues eventualmente uno se queda mucho más tiempo del esperado, Jimena. Y son los que tenemos suerte, digamos, de venir a, a un futuro mejor y a tratar de mejorar pues la vida, tenemos mejoras económicas, pero también sabemos que hay otras personas que vienen huyendo de sus países por la violencia causada por las pandillas. Estas personas que inmigran de manera irregular se exponen a unos peligros grandes, pasan por desiertos, terrenos remotos, formas inseguras de transporte. Muchos de ellos, como sabemos, viajan en trenes y vienen a la parte superior exponiéndose. Y sabemos que muchos de ellos se caen, se mueren, se quedan ahí. También se exponen a la violencia, como robos, extorsiones, agresiones inclusive a ser traficados o asesinados. Una de las cosas que queremos saber y queremos oír de usted, ¿por qué las personas que emigran decidan arriesgar todo, incluso su propia vida? Caramba, caramba, pregunta tan importante, Jimena, y gracias por hacerla. Y pues tienes razón, tanta gente que pues quedan amputadas las piernas. Sabemos de muchas gentes que han perdido un brazo, una pierna por ese tal tren, la bestia que le dicen, ¿no? Se suben pues clandestinamente a buscar el viaje al norte, porque pues incluso son familias que ni siquiera tienen los medios como para pagar para el transporte adecuado o venir con un mínimo de seguridad o de protección. Y tal como tú mencionas, Jimena, en tantos casos se sabe de muchachitas jovencitas, de muchachos jovencitos que han sido violados, que han sido incluso reclutados, ya sea para prostitución, que han sido obligados a actuar como lo que dicen mulas, ¿no? Para transportar drogas, porque los cárteles criminales pues están ahí a la que cae, acechando por esta gente que sale de sus países, ¿no? Ya sea de Sudamérica o de Centroamérica, están estas familias, estos jóvenes, tratando de escapar de por sí condiciones infrahumanas y pues no se acaba el tormento ni el peligro el momento en que salen de su país, sino que continúa durante la travesía, ¿no? Durante la epopeya, durante ese viaje a esa nueva tierra, con esperanza de encontrar una nueva frontera y una diferente sociedad, un lugar donde puedan tal vez ganar el pan del día para sus hijos, tal vez escapar de, como tú mencionas, de condiciones terribles en su país de origen. Y pues, como antes comentamos, nadie sale de su país solo
complacencia, por turismo, sin la intención de regresar. Cuando la persona sale de su país para vivir en otro país, es porque algo le impele, ¿no? Algo importante. En Honduras, por ejemplo, es sabido que las condiciones son tales que se considera más peligroso en muchos casos vivir en Honduras que vivir en un país que está en guerra. Es más peligroso, está más riesgo la persona y sus seres queridos que si es que estuviera, por ejemplo, en el Líbano, que es un país que está en estado de guerra. ¿Por qué? Porque pues las pandillas, tal como tú mencionaste, se han apoderado de la sociedad. Se han apoderado de la sociedad y han hecho de estas ciscos. Entonces, claro, de ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué pasa con nuestros países? ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué pasa con los países como Honduras, como El Salvador, como Guatemala, con Venezuela, que no pueden proveer adecuadamente para su sociedad, que no pueden proteger adecuadamente a su gente? ¿Y por qué es que tiene la gente que venir a los Estados Unidos a buscar esa protección? Y claro, no se puede negar que estos países y los gobiernos de estos países llevan gran parte de la responsabilidad, ¿no? Que no han sabido plantarse como es debido, no han sabido llevar a cabo un sistema y un programa y establecer un sistema de gobierno que sea netamente adecuado, como pues en los países industrializados. Y claro, es una conversación un poquito larga en cuanto a la historia y el motivo por el cual llegamos a este punto, pero lo que sí está claro es que no son solo los gobiernos los que tienen y comparten responsabilidad por este fenómeno. Es bien fácil la corrupción en nuestros países, pero me parece que ese no es solamente el problema que nos acontece a nuestros países latinos. Una de las preguntas que yo tenía para usted y uno de los comentarios que tenía, que bueno, sabemos que nuestros países tienen muchos problemas, sobre todo el subdesarrollo, falta de igualdad, injusticia, la delincuencia. Algo bien que sabemos es la delincuencia transnacional organizada. Es la que más activamente lleva a la región a una dirección negativa. Ahora, mire, abogado, usted explíquenos, ¿cómo pueden tener las pandillas tanto poder? ¿Cómo pueden llegar a formar los carteles y ser los patrones que ellos se llaman? Y estos jefes de estas bandas, ¿de dónde proviene tanto dinero? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién? Porque no es, nuestros países apenas tienen unos policías ahí que si a poco se defienden con un palito ahí, que esto, que esto otro. Los países en sí no están poderosos, pero los pandilleros y los de los carteles, esos sí están bien poderosos. Armas. Sí, así es, o sea, no están equiparados adecuadamente como para controlar las pandillas, lo que son las fuerzas del orden en nuestros países, y eso tienes toda la razón, Jimena, y pues se sabe, por ejemplo, que que le llamaban el Chapo Guzmán, que ahora está preso en una corte federal de los Estados Unidos, en su momento estuvo entre los 50 hombres más ricos del planeta. Fue considerado fue listado en la revista Forbes, una revista de gran prestigio, como los más millonarios del mundo. Y pues su imperio se expandía por varios países, ¿no? No es que solo dominaba lo que es el cártel de México y lo que es el cártel de Sinaloa, de donde era él, sino que pues en varios países tenía ya prácticamente monopolizado el tráfico de droga, o por lo menos en gran parte tenía ya controlada lo que es este negocio, y es un negocio inmenso, es una industria inmensa, y tal como tú dijiste, transnacional, pero sabemos que esto de por sí solo este fenómeno no se da de por sí solo. Lo que le hace posible a este fenómeno es justamente la intervención de los Estados Unidos en varios ámbitos. Uno, de aquí viene la demanda. El dinero sale de los Estados Unidos. Es los consumidores en los Estados Unidos los que tienen el poder
adquisitivo que pues se traduce en miles de millones de dólares que llegan a las manos de los narcotraficantes. Y como tú dijiste, estos narcotraficantes invierten gran parte de su ingreso en armamento. Y el armamento, pues, es dinero que regresa a los Estados Unidos de parte del narcotráfico y armas que fluyen de los Estados Unidos hacia los narcotraficantes. Así que el dinero sale de los Estados Unidos, las armas salen de los Estados Unidos, pero no es todo lo que sale de los Estados Unidos y no es toda ahí no se limita o termina la participación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos también tiene participación directa en lo que le llaman la guerra en contra del narcotráfico. Yo no pensaría, no, pues es que están haciendo guerra en contra del narcotráfico, entonces están ayudando a controlarlo, pero no es así en realidad. Lo que están ayudando es en realidad a crear una situación donde es posible desbordar a los gobiernos locales, porque le impiden a los gobiernos domésticos de cada país latinoamericano que cree un tejido social y un tejido legislativo que permita controlar la situación de cada país. Por ejemplo, en Honduras, donde los narcotraficantes pueden tener ingresos de cientos de millones de dólares, el motivo que esto se hace posible es porque los Estados Unidos nunca le va a permitir al gobierno de Honduras, por medio de la DEA, de la Drug Enforcement Administration, por medio de amenazas y presión internacional, los Estados Unidos nunca le va a permitir al gobierno de Honduras que emita legislación, que ponga en efecto leyes, que controlen de una manera intuitiva lo que es la producción y el tráfico de la droga. Porque el presidente hondureño podría decir, bueno, un momentito, mi gente aquí en Honduras no tiene ni dinero, ni necesidad, ni tanto poder adquisitivo como para estar comprando las drogas. Esta cuestión es de consumo foráneo y toda esta droga va a los Estados Unidos. No tengo yo por qué estar impidiendo a la industria local que produzca y exporte la droga. Yo para el bien de mi país, sabiendo que esto le está destruyendo a mi país, voy a pasar leyes que le permitan a la industria que produzca la marihuana, por ejemplo, y siempre y cuando sea para exportación, y siempre y cuando esta industria pague una cantidad razonable de impuestos al gobierno, y con esos impuestos justamente vamos a fortalecer lo que es la ley y el orden, vamos a asegurarnos que las fuerzas del orden, que la policía tenga armamentos adecuados, y que pues el crimen esté controlado. Ya no va a ser definido como un crimen el que se produzca, por decir así, marihuana y que se exporte al exterior. Pero los Estados Unidos no le permite a Honduras que emita ningún tipo de ley que no vaya controlado directamente de aquí en los Estados Unidos. Y si es que Honduras quiere presentar o quiere aprobar cualquier tipo de ley que esté en contra de lo que se considera los intereses de Estados Unidos, de inmediato las amenazas, de inmediato la presión económica, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cada país está sujeto a lo que los Estados Unidos le dice y le obliga en esta así llamada guerra contra las drogas. Entonces, estas son las cosas que en realidad crean o contribuyen a crear una situación bastante difícil para cada país latinoamericano, y es parte de por qué la gente se ve obligada a salir, porque de pronto están, como dijimos antes, en una zona de guerra, donde no está bien para sus hijos, no está bien para su familia, y tienen que ir a donde pueden protegerse a sí mismos y proteger a sus seres queridos.